En el episodio de hoy, un criador de cocodrilos que cuida de sus 40 cocodrilos cae dentro del foso de los cocodrilos. Antes de que pueda levantarse, los 40 cocodrilos saltan sobre él y lo despedazan. Pulsa el botón de me gusta y suscríbase. Este es el aterrador ataque de los cocodrilos a Luang Nam. Bienvenido a Indomable. Cuando pensamos en la agricultura, normalmente pensamos en campos de trigo o en un rebaño de vacas. Pero en algunas partes del mundo se crían cocodrilos. Se producen no solo por su carne, sino también por su piel y sus huevos. Es un gran negocio en lugares como Camboya, donde proporcionan un medio de vida a muchas familias. Pero a diferencia de la cría de vacas y ovejas, esta cría es un juego mortal. Cuando el ganado te considera su presa, sabes que tienes que ser duro para sobrevivir. Un movimiento en falso y puede ser el fin del juego. Luang Nam es un veterano en el negocio de la cría de cocodrilos. Tenía 72 años y criaba más de 40 cocodrilos en sus tierras. Su granja era una de las más de 900 que había en toda Camboya, a las afueras de Siem Reap, la segunda ciudad más grande de Camboya. Se encuentra el 60% del reino de cocodrilos en esta región. El clima es ideal para la producción de cocodrilos, pero no se puede decir mucho de las condiciones en las que se crían. En Camboya, los cocodrilos siameses y los de agua salada son las especies más comunes para criar. Hong Kong, China y Taiwán son los mayores importadores de productos de cocodrilo del mundo. Consumen la carne y utilizan diferentes partes del cuerpo en medicina tradicional y productos farmacéuticos. Los criadores de cocodrilos exportan cada año más de 1 millón de pieles muy apreciadas en la industria de la moda. Un criador de cocodrilos puede esperar que el valor de un cocodrilo sea el doble de lo que se pagó por cultivarlo y cosecharlo, pero los precios varían en todo el mundo, y la industria de Camboya ha experimentado un descenso constante del valor de sus cocodrilos comerciales. En un intento por mantener los costes de producción bajos y la limpieza al mínimo, en Camboya, los cocodrilos son confinados en recintos de hormigón y alimentados con pescado muerto, trigo empapado en sangre y trozos de carne. Es una existencia miserable para estos reptiles prehistóricos. La familia de Luang sabía lo peligroso que era el negocio. Luang estuvo muy cerca de ser atacado varias veces, ya que el mantener a estos animales tan inteligentes en entornos antinaturales podía volverlos locos de agresividad. Su granja era una fosa de hormigón. En el centro había una piscina rectangular de agua dulce en la que los cocodrilos podían nadar y refrescarse. Era verde y turbia. Los alrededores estaban hechos de hormigón frío y duro. No había enriquecimiento ambiental. Para los reptiles gigantes era un entorno sombrío. Unos escalones de acero descendían hasta el suelo. Desde las pasarelas superiores, unos tablones de madera en equilibrio sobre pilares de hormigón elevados ayudaban a Luang a moverse sin entrar en el recinto. Pero era un montaje peligroso y precario. Un resbalón y caerían picado al fondo de hormigón y a los cocodrilos que esperaban ansiosos debajo. Desde estas pasarelas se lanzaban peces que costaban 50 céntimos el kilo. Los cocodrilos más jóvenes eran alimentados a diario, pero los adultos normalmente solo una vez a la semana. Aunque se les alimentaba de esta forma, sus instintos asesinos seguían ahí. A menudo estallaban peleas. El recinto superpoblado se convertía en un pozo de fuertes silbidos, golpes de agua y temibles mordiscos. Luang había erigido jaulas de metal en las que las hembras de cocodrilo podían poner sus huevos. Estos eran un bien preciado. Los vendía a otras granjas o en el mercado chino. Para acceder a los huevos a menudo podía resultar complicado. Las hembras eran protectoras de su nidada. Silbaban a Luang si se acercaba demasiado. Su única forma de defensa era un palo que sostenía delante de él. Era la única barrera entre él y su mortífero ganado. Las mandíbulas de un cocodrilo pueden ejercer una fuerza de más de 3.500 psi. Partirían el palo por la mitad como una cerilla, pero mejor el palo que su pierna. En mayo de 2023, Luang llegó a su granja como de costumbre. Su familia le había rogado durante años que abandonara el negocio. Sabían lo peligroso que era para él, y a sus 72 años, desde luego, no estaba rejuveneciendo. Pero cambiar de profesión a esa edad sería difícil para Luang. Conocía su negocio al dedillo, y con él mantenía a su familia. Se enorgullecía de ser el presidente de la Asociación Local de Criadores de Cocodrilos. De ninguna manera iba a rendirse ahora. Las hembras adultas solían alcanzar entre $500 y $600, pero en los últimos años habían bajado a $150.
La rentabilidad de la cría de cocodrilos en Camboya estaba cayendo, pero era todo lo que Luan había conocido. Aquella mañana había una hembra de cocodrilo dentro de una de las jaulas metálicas de anidamiento. Estaba protegiendo su nidada cuando Luan llegó al lugar. Los cocodrilos solían poner entre 20 y 60 huevos entre febrero y mayo, y las crías salían entre abril y julio. En 2019, estas crías alcanzaban un precio de entre 7 y 10 dólares por cabeza. Pero en 2020, este precio había bajado a solo 2.50 dólares. Los criadores de cocodrilos de Camboya apenas llegaban al punto de equilibrio. Todos y cada uno de los cocodrilos producidos en la granja eran valiosos, y Luan necesitaba asegurarse de que todos los huevos llegaban a eclosionar. Luan bajó los escalones intermedios y entró en el recinto, vigilando de cerca a los habitantes. La jaula de puesta de huevos estaba en una plataforma elevada apartada del resto de los cocodrilos. Cuando se acercó a la hembra, ésta siseó con fuerza. Su boca se abrió mostrando sus 70 dientes afilados y letales. Luan golpeó la jaula con el bastón. El cocodrilo agitó la cola de un lado a otro. Estaba furiosa. Luan la empujó y empezó a salir de la jaula. Cuando se acercaba al borde de la misma, de repente se abalanzó sobre el palo de Luan. Lo agarró con sus mandíbulas y lo aprisionó instintivamente. Luan tiró el palo hacia atrás, pero al hacerlo perdió pie y cayó. Aterrizó en el suelo del recinto de los cocodrilos con un fuerte golpe. Los enormes reptiles se dieron la vuelta. Los 40 tenían los ojos clavados en el pequeño granjero. Lo vieron tendido indefenso en el suelo, y antes de que tuvieran la oportunidad de ponerse en pie, corrieron hacia él. Luan sabía que estaba en serios problemas. Nunca se había encontrado en esa situación y sabía lo que se le venía encima. En un instante, algunos salieron del agua arrastrándose hasta tierra firme. Otros que tomaban el sol en el borde del estanque se pusieron en pie de un salto y corrieron hacia él. Sus colas se balanceaban de un lado a otro y sus cortas patas se movían rápidamente bajo sus enormes y pesados cuerpos. Tenían las bocas cerradas en su característica sonrisa dentuda, pero al acercarse, las abrieron de par en par. Esto era carne fresca a la hora de comer. Antes de que pudiera reaccionar, uno se lanzó rápidamente hacia adelante y agarró la pierna de Luan. Agitó la cabeza, sacudiendo al hombre violentamente de un lado a otro. Este gritó y trató de agacharse y liberarse del agarre como un tornillo de banco. Pero mientras lo hacía, otro se lanzó al ataque, esta vez mordiéndole el brazo. Le arrancó violentamente el brazo del cuerpo y se lo tragó entero. Frente a él, la sangre se derramaba sobre el hormigón. Luan estaba desesperado. No había nadie cerca para oír sus gritos. Nadie sabía el peligro que corría. Luan siguió luchando. Estaba perdiendo sangre. Podía sentir la fuerza bruta de los cocodrilos cuando se abalanzaban sobre él y le mordían. Otro cocodrilo se unió al frenesí alimenticio y tiró de Luan con tanta fuerza que sintió que su cadera cedía. Lo arrastraron por el hormigón, rascándole la espalda mientras tiraban de él hacia el agua verde estancada. Entonces, con un chapoteo estruendoso, fue arrastrado hacia el interior. Los 40 cocodrilos se deslizaron en la piscina tras él, cada uno abalanzándose sobre el cuerpo, tirando y tirando. Uno realizó una voltereta mortal. Luan, ahora apenas consciente, contuvo la respiración mientras le lavaban a máquina una y otra vez bajo el agua. Podía sentir cómo aumentaba la presión en su pierna. Podía sentir el intenso y punzante dolor mientras más y más cocodrilos le atacaban dándole mordiscos. Pero ya no podía luchar más. No podía contenerlos. Era una batalla perdida. En menos de unos minutos, Luan había perdido su lucha. Su cuerpo yacía inerte en el agua. Los remolinos bajo la superficie y las salpicaduras alrededor de sus extremidades continuaban. El agua verde se volvió roja mientras los cocodrilos se daban un festín, tirando del cadáver. Otro cocodrilo sacó el cuerpo del hombre a tierra firme y allí fue donde encontraron a Luan cuando los trabajadores llegaron a la granja. Estaba rodeado por un charco de su propia sangre. Le faltaba un brazo y las marcas de mordiscos cubrían su cuerpo de pies a cabeza. Llamaron a los servicios de emergencia, pero no pudieron hacer nada por el granjero. Había sucumbido a sus heridas a los pocos minutos del frenesí alimenticio. Su cuerpo sin vida estaba rodeado por los hambrientos reptiles. Y cada vez que los funcionarios intentaban acercarse a él para recuperar su cuerpo, los cocodrilos siseaban y chasqueaban. Un cocodrilo yacía a escasos metros, con la posesión apresada en sus fauces. Era de Luan, la sandalia negra, sujetada con fuerza entre sus dientes. Una especie de trofeo y un escalofriante recordatorio del terror que debió desencadenarse aquel día.
Cuando se ve el montaje básico de algunas de las granjas de cocodrilos del mundo, sorprende que no haya más incidentes como este. Sin embargo, tan solo 4 años antes, una niña de 2 años se adentró en la granja de cocodrilos de su familia y fue devorada viva en el mismo pueblo que la granja de Luang Nam. La mayoría de las granjas rurales carecen claramente de medidas de seguridad y tienen pocas barreras para impedir que ocurran este tipo de cosas. Hizo falta tiempo y valor para que los funcionarios pudieran sacar a Luang del recinto. Asegurar su cuerpo significaba que ahora su familia podía enterrarlo y llorar su pérdida. Hacía años que le habían suplicado que vendiera la granja y ahora su negocio le había costado la vida. Tras su muerte, la familia de Luang vendió la granja y todos los cocodrilos que había en ella, algo que Luang debería haber hecho años antes, pero que trágicamente nunca hizo. Lo mismo que le había proporcionado un medio de vida todos estos años, había acabado siendo la causa de su aterrador encuentro con un indomable